Buenos días, mi nombre es Javier Carrizo y junto a mi grupo les estaremos explicando un poco sobre la llegada y un poco sobre lo que fue el barroco en América. El barroco en América fue un movimiento artístico y cultural que se desarrolló principalmente durante los siglos XVII y XVIII en las colonias americanas. Este estuvo influenciado por el estilo barroco europeo, pero se adaptó a las circunstancias y a las necesidades locales. El barroco presenta muchas características, como lo es su ornamentación exuberante. El arte, el arte y la arquitectura barroca se caracterizaba por su exuberante ornamentación. Las fachadas de las iglesias y edificios presentaban detalles intrincados, esculturales, relieves y elementos decorativos. También una de sus características era el contraste de luz y sombra. Los artistas barrocos utilizaban lo que era el claroscuro, un uso dramático de la luz y la sombra para crear efectos visuales impactantes en sus pinturas. También era muy característico la religiosidad y la espiritualidad. El barroco en América estaba fuertemente ligado a la religión católica. Las obras de arte y arquitectura se presentaban temas religiosos como la vida de Cristo, los santos y la Virgen María. También la arquitectura monumental, ya que las iglesias y catedrales en América eran imponentes y majestuosas. Sus interiores presentaban altares elaborados, también retablos dorados y pinturas religiosas. En la pintura barroca americana se destacaron varios artistas con obras de gran calidad y técnica. Algunos de los ejemplos más notables podemos nombrar como Juan Correa en México, que creó pinturas religiosas y retratos de la sociedad colonial. Además, Diego Quispetito de Perú, que sus obras reflejaban influencias del arte andino y español en ciudades como Cusco y Lima. También podemos hablar de Miguel de Santiago de Ecuador, que produjo obras religiosas y retratos. Bueno, sin nada más que agregar, esto fue mi parte de la exposición. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emily Serpa y me corresponde hablar sobre el segundo punto, que es el barroco en México, tanto su historia como características. El barroco en México fue un estilo artístico prominente en la entonces Nueva España, entre los siglos XVI y XVIII, aunque en el norte del territorio su influencia se extendió a principios del siglo XIX. Los españoles introdujeron esta corriente a sus territorios desde Europa, específicamente desde Italia, a comienzos del siglo XVI. El barroco en México fue un periodo artístico vibrante y diverso que dejó una huella duradera en la cultura colonial, que se manifestó en diversas expresiones artísticas, incluyendo la arquitectura, la pintura, la escultura y la literatura. Además, en el siglo XVII, el barroco mexicano dio lugar al llamado estilo colonial, que incorporó aportes de los indígenas en las creaciones arquitectónicas. Dentro de las características del barroco mexicano tenemos tres muy importantes. El equilibrio de temas, donde los artistas barrocos buscaban equilibrio entre aspectos vitales como la mortalidad e inmortalidad, juventud, vejez, sensualidad o ascetismo. La reafirmación de las doctrinas católicas. La Iglesia utilizó el estilo barroco para reafirmar sus dogmas. Y la arquitectura espectacular. Varias catedrales e iglesias en México pertenecen a este periodo. Las formas y ornamentos buscaban involucrar emocionalmente al espectador. Tenemos ejemplos de ellos. Por ejemplo, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la Catedral de San Luis de Potosí y la Catedral de Guadalupe de la ciudad de Aguascalientes. Otras características claves del barroco mexicano son las ornamentaciones exuberantes. Las fachadas arquitectónicas están cubiertas con innumerables relieves de molduras de ángeles, santos y otros elementos decorativos que a menudo son dorados, con muchísimas texturas. No solo las fachadas, sino también el interior de las construcciones o las paredes interiores están ricamente decoradas. El horror vacui o el miedo al espacio vacío es una característica distintiva del barroco mexicano y lo podemos ver en los siguientes ejemplos. El barroco mexicano es una muestra de lo exuberante y ostentoso que el arte y la arquitectura pueden ser en un país con una cultura tan variada, importante y tan respetada en Latinoamérica y todo el mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Franklin Leonardo González Díaz y para continuar con el punto del barroco en América, vamos a hablar sobre el estilo colonial en México.
La arquitectura y el estilo colonial es una mezcla de la cultura indígena y la española, que se caracteriza por su confluencia de estilos ideológicos, sociales, culturales, religiosos, constructivos y decorativos, que son muy influyentes en las regiones y dependen de lo que es el clima, la construcción y los materiales de la zona. En el siglo XVII surgió el estilo colonial, una versión latinoamericana del arte del barroco. Los indígenas también participan en la creación arquitectónica, fusionando influencias culturales. Obras notables del barroco en México. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México es una de las más majestuosas, ubicada en el centro histórico, representada con fachadas ornamentales en patrones geométricos complejos, con madera dorada y retablos. Es un ejemplo icónico del barroco en México. Como podemos ver, es una fachada que en su exterior muestra una belleza natural orgánica y en el interior se encuentra también ornamentada por madera dorada que le da una belleza bastante peculiar. La iglesia de San Prisca en San Sebastián, Tasco, con una fachada tallada y un exterior adornado con pinturas de Miguel Cabrera. Esta catedral es un impresionante ejemplo de la arquitectura del barroco. Se puede ver que su fachada es bastante esculpida, ha sido tallada a mano y muestra una belleza orgánica. En el interior de la misma también se puede ver una belleza orgánica con muchos elementos que adornan la nave principal, dándole una belleza muy natural. Capilla del Rosario de Puebla. Construida para rendir culto a la Virgen del Rosario, esta capilla cuenta con una teja de talavera, decoraciones en pan de oro, madera tallada y yeso moldeado. Aquí en esta se puede ver una belleza bastante natural, es una capilla bastante peculiar de la Ciudad de México en Puebla, y en el interior de la misma se puede ver ornamentos bastante naturales, tallados, esculpidos con yeso moldeado y con una apariencia dorada, dándole bastante belleza en lo que sería la nave de la capilla. Artistas destacados del barroco en México. Uno de estos artistas es Sebastián López de Arteaga, que es un pintor sevillano cuyas obras incluyen los desposorios de la Virgen, la Madonna y el Niño, que es, entre otras pinturas que son, como se puede ver, son pinturas bastante pintorescas, con figuras angelicales, detalladas y que asemejan o tratan de asemejar la realidad. También tenemos a Cristóbal de Villalpando, que es un destacado por sus obras pintorescas como la Purísima Concepción y el Dulce Nombre de María, que son pinturas religiosas muy detalladas y pintorescas. Juan Correa, un pintor mexicano que es muy conocido por sus retratos y obras religiosas, como por ejemplo las Artes Liberales y la Virgen del Apocalipsis, que se puede apreciar en esta una virgen acompañada por ángeles con vestiduras de guerreros. También tenemos a José Juárez, otro pintor relevante del barroco novohispano. Dentro de sus pinturas más famosas tenemos la aparición de la Virgen y el Niño de San Francisco, que es una pintura bastante detallada, acompañada de muchos ángeles y la Virgen. También tenemos a Miguel Cabrera. Este pintor es bastante relevante y bastante renombrado, autor de numerosas obras religiosas y retratos, como por ejemplo La Santa de Gertrudis de 1763. Buenos días, mi nombre es Alex Albarrán, integrante del Grupo 1 de Mérida, y les voy a exponer mi parte sobre el barroco en América. Bien, en esta parte tenemos las influencias indígenas, algunos aspectos clave, como el mestizaje artístico. El barroco en México se originó en Italia, llegó a través de España y luego se adaptó para reflejar los gustos de los trabajadores indígenas y los criollos españoles nacidos en México. La mezcla de estos estilos arquitectónicos prehispánicos como el tequitqui con las influencias europeas resultó en una arquitectura única y rica. En esta podemos encontrar ejemplos notables, como es la Capilla del Rosario en Puebla y la Iglesia de Santa María. Tonantzintla en Cholula son ejemplos destacados, o en Tonantzintla ejemplos como la explosión de flores y frutos, así como los mascarones, remiten a la cosmología de la naturaleza y el paraíso mítico, dialogando con el judeocristianismo invasor. Muchas gracias.